pero yo soy un poco más racional, ¿me entiendes? Yo no necesito una respuesta a una pregunta. Acompañada de todo lo que hemos vivido, que ha comprobado personalmente en nuestras vidas, que el cristianismo es coherente, y más que coherente, es verdadero. Llego a Cristo, me entrego, empiezo a ver cambios y luego justifico que el evangelio es verdadero porque puede contestar preguntas. Por la evidencia de la obra que Dios ha hecho en mí. Eso me hace creer en Cristo porque yo sé que yo no era capaz de ser quien soy hoy en día cuando yo veo como yo era antes. Ese cambio que ha habido en mí es el que o sea, yo sé que estoy cargando con el Espíritu Santo, porque en mi emoción yo no me comportaría de la manera en que yo me estoy comportando ahora, los valores que tengo ahora, la manera en que me expreso. ¡Estamos en vivo! Redes ¡Eso! Podcast, conéctate ¡Gloria a Dios! Sube el volumen que esto va a Bienvenido al empezar. episodio número 6. Episodio número 6. Así que ya el cohete está en el espacio. Ya empezamos y hemos recibido buen feedback. Mucha gente comentando en las redes sociales. Así que si no te has unido, búscanos como Redes Podcast en todas las redes sociales. Y nos vas a poder encontrar ahí también como el Pastor Carlos Marcano también, que ahí publicamos algunos clips. Y en YouTube estamos como Pastor Carlos Marcano. Bueno, hoy tenemos un tema, pero antes quiero que saluden los muchachos. Rey, Saludos, te bendiga. Que les bendiga. Dios los bendiga. Saludos. ya están todas con el Dios le bendiga. Mira. Bueno, Bonal, tu canción. la Dios te pegamos. bendiga, Dios te bendiga. Tenemos que empezar el intro con esa canción. Bien, bueno. Y hoy tenemos un tema súper interesante que yo creo que prácticamente la gran mayoría de nosotros vamos a estar de acuerdo, pero debemos estar de acuerdo. Pero vamos a traer diferentes posturas y hablar un poquito a ver acerca de lo que cada uno de nosotros piensa y déjanos tu comentario, ¿verdad? Si te vas identificando, si tienes algún pensamiento en cuanto a lo que hacemos. Y la pregunta de hoy es, ¿el cristianismo es la religión más coherente del mundo? ¿Qué ustedes creen, Dani? ¿Qué tú crees? Empezamos Así que rápido. bueno que no fue conmigo porque yo vengo a aprender hoy. A ver, Ok. Venimos a aprender. Seguramente no hiciste la tarea. Sí. No, sí, el cristianismo definitivamente es la religión más coherente que existe en el planeta Tierra. Bonal, ¿es la más coherente? Sí, es la más coherente y antes de dar el porqué, yo entiendo que, ¿verdad? Yo escribo acá que el método, ¿verdad? Lo que es la religión es el método humano de cómo relacionarse con Dios. Pero el evangelio es el método que Dios nos dio para que nos relacionemos con Él. Amén. Amén. Entonces, ahí hablamos más a fondo de eso. Vamos a contestar esa pregunta, Rey. ¿Es el evangelio lo más coherente? O sea, Sí, el más coherente. Y lo respaldan los hechos. Los hechos. Yo diga que yo me río, esa será mi línea esta noche, los hechos. Está basado en la figura de Jesús de Nazaret, sobre todas las cosas, ¿no? Es Rey de Reyes y Señor de Señores. eso es. Amén. Anet, ¿cómo tú lo ves? Sí, para mí es 100% coherente, como dice Rey, basado en los hechos, y los testimonios, obviamente, que desde ese momento para acá escritos están en la Biblia. Y sí, Jesús, Es Eso el es. Mesías. yes, Les voy a hacer una pregunta que quizás ustedes no contaban con esto. ahí va. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, esto para Dani, alguna vez tú te has preguntado si el evangelio que tú has escuchado, porque yo creo que la gran mayoría de nosotros venimos de hogares cristianos, tenemos una abuelita que ora, una mamá que ora, una tía, etcétera. ¿Alguna vez tú te has preguntado, te llegaste a preguntar, ¿esto será verdad? El cristianismo, el evangelio. Sí, yo creo que todos nos lo preguntamos. Yo creo que es necesario preguntárnoslo, porque a través de tu preguntarte, pues llegas a una verdad y te das cuenta que hay más sentido, hay más sentido en específicamente en el cristianismo, que en otras religiones cuando te comienzas a preguntar. Y eso es bueno, yo creo que es una de las ventajas del evangelio, que permitimos que la gente se haga preguntas, ¿verdad? No somos un tipo de... Porque en realidad el cristianismo es una religión. Yo sé que dicen menos religión, qué sé yo, todas esas cosas, pero el cristianismo es una religión, punto. Pero es una religión que contesta las preguntas lógicamente, ¿verdad? También, y con fe y con, ¿verdad? Con sustento bíblico. Pero eso es bueno porque si tú no te haces las preguntas, tú vas a seguir a ciegas. Pero cuando te empiezas a hacer las preguntas y tienes las contestaciones, pues ya tú te vas asegurando que vas al camino correcto. ¿Tú te lo preguntaste alguna vez, Rey? Sí, le pregunté. Y ya está, no desde pequeño. La pregunta que iba a ver fue cuando fue pequeño. No, No, en tu vida. No, hasta de adulto, antes de empezar. Hasta en la actualidad yo me sigo preguntando cosas y sigo teniendo respuestas. Y hay muchas cosas que quizás no tengo respuesta, pero eventualmente las tendré. Y si no, pues cuando Cristo venga lo sabremos.
Sí, claro. Muchos cuestionamientos que uno tiene sobre el cristianismo cuando uno empezó, el hecho de que, como tú dices, no todo tiene respuesta. No todo tiene respuesta y es el hecho de que hay muchas cosas que nunca vamos a entender, ¿verdad? Pero en cuestión de cristianismo, yo tengo aquí que se basa en Jesús. ¿Por qué? Porque todas las religiones, hablamos de la otra vez sobre la obra, Ujú. pues todas van más dirigidas hacia la obra y esto va más dirigido hacia lo que es, a que es imposible que nosotros siempre seamos 100% buenos, sino que todo es por gracia y todo lo demás. So, es más, para mí tiene más sentido. Y obviamente, pues, acompañada de todo lo que hemos vivido, que ha comprobado personalmente en nuestras vidas, que el cristianismo es coherente, y más que coherente, es verdadero, que va por encima de muchas cosas. Súper. Bonal, volvemos con otra pregunta que no está en el libreto. Pero yo no me lo he preguntado. ¿Quieres saber por qué yo no me lo he preguntado? Dale. Por la evidencia de la obra que Dios ha hecho en mí. Eso me hace creer en Cristo porque yo sé que yo no era capaz de ser quien soy hoy en día cuando yo veo como yo era antes. Y por eso me da esa convicción de que estoy en la verdad, porque me ha transformado. Por eso que no te lo has preguntado ahora, pero la pregunta es si la preguntaste antes. No. No, yo Yo creo antes que no estaba puede pensando ser las en dos. Dios. yo creo que es porque, pues yo eso depende de la personalidad también. Porque Ajá. quizás Bonal es un tipo, por decirlo de alguna manera, más espiritual, ya la cosa más espiritual. Pero yo soy un poco más racional, ¿me entiendes? Yo no necesito una respuesta a una pregunta. Pero ¿cuál era la pregunta, pastor? Y la Si contestó te ya. has cuestionado si el No, porque él cristianismo... tenía otra No, él pregunta. tenía otra Sí, pregunta. Sí. la pregunta va alineada básicamente a lo que Va acabas a de eso. contestar. Y es que Ok. ¿qué fue lo que a ti te convenció de que es verdad el cristianismo o lo que es el evangelio en ese sentido? Bueno, pues la transformación, ¿verdad? Que ha habido en mi vida desde que he seguido a Cristo. Y hay miles de testimonios de personas que han sido transformadas sus vidas al aceptar a Cristo. Personas que eran adictos a drogas, hoy son libres de vicio. Personas que tenían su matrimonio destruido, hoy su matrimonio está restaurado. Personas, ¿verdad? Que tenían una enfermedad terminal y Dios hizo un milagro a través de aceptar a Cristo. Entonces hay tantas evidencias de testimonios de personas que sus vidas han sido transformadas al aceptar a Cristo, que pues es contundente de que hay poder en Cristo y Ok. que estamos en la Amén. verdad. Que entonces tú validas la verdad del evangelio por tu experiencia personal y la experiencia de otras personas, testimonio de otras Eso personas. es así. Perfecto. Annette, contéstame esa misma pregunta. ¿Cuándo fue que tú dijiste, esto es verdad? Obviamente, como dice Bonal, a través de mi testimonio, viendo el cambio que ha habido en mí, poco a poco, porque no ha sido un cambio, a lo mejor yo creo que Bonal fue más rápido. No, igualmente. Igualmente Ha ha sido un sido, proceso y todavía seguimos sí. luchando, cargando nuestra Pues en mí ha sido un cambio poco a poco, leyendo la palabra, y ese cambio que ha habido en mí es el que o sea, yo sé que estoy cargando con el Espíritu Santo, porque en mi emoción yo no me comportaría de la manera en que yo me estoy comportando ahora, los valores que tengo ahora, la manera en que me expreso. No lo hubiera hecho anteriormente sin Jesús en mi vida. Y hemos visto, como dice Bonal, ateos que ahora predican la palabra, gente que asesinó, que predican la palabra. ¿Sabes? Son cambios bien drásticos que tú ves, esto tiene que ser real. Son experiencias que uno tiene. Ok, perfecto. So, lo que estoy viendo es que Bonal y Annette tienen ese concepto, o sea, llegan a pensar que el cristianismo es verdad por experiencias personales. Tenemos a Dani, que es más lógico porque me contesta preguntas. Me va a decir, pero- Y yo no. y Rey. ¿Qué fue lo que te llevó a pensar, ya sea, ¿verdad? Cuando tuviste esta experiencia o cuando te enteraste a Cristo, que te llevó a pensar, mira, esto es real, esto es lo que yo quiero. Bueno, la realidad del caso es que cuando yo busqué lo del cristianismo, ¿verdad? Yo fui criado en el Evangelio, ¿verdad? Eso quizás influye mucho, el hecho de que yo no mirara a otro horizonte. Pero todas las religiones que tú puedes ver alrededor de por ahí siempre te dirigen a lo que es ser disciplinado, equilibrio, muchas cosas que realmente no traen una transformación. Entonces, el cristianismo, cuando hablamos de cristianismo, el punto de vista es que me llevó a reconocer que yo solo no podía salvarme, que yo estaba roto, que yo necesitaba una transformación y iba más dirigido
a trabajar en mi vida internamente, no cosas externas. Que para mí eso ofrecen muchas religiones, cosas externas, la disciplina. Bueno, no quiero mencionar el nombre, ¿verdad?, de religiones, pero todo es disciplina, equilibrio espiritual y otras cosas. Y eso, pues, no, para mí no transforma. Eso es algo que no va a permanecer. Ahora, el cristianismo viene a hablar a mi vida, a transformarme desde adentro. Y eso, para mí tiene mucho más Pero eso te sentido. lo puede decir un budista también. No, porque hablan de equilibrio, hablan de disciplina, hablan Sí, pero de otras cosas. ellos buscan más bien la liberación de la mente, ¿entiendes? Y la transformación de ellos también viene mental. Sí, pero cuando nos basamos en el cristianismo es que de todas las religiones tienen diferentes figuras o alguien como su centro. ¿Verdad? En el caso del cristianismo, el centro, que es la persona de Jesús, fue la única persona que sí pudo cambiar la historia. ¿Ves? No, o sea, yo no estés que fronteando con Jesús. Vale, Frontea, Hay que frontear, hay que frontear. porque no queremos hacer sentir mal a las personas que practican otra religión. Pero Pero Cristo es la verdad, el camino y Cristo, la vida. ¿verdad? Hay que, Me gusta yo me muevo más misericordioso. La cosa es que la persona de Cristo vino a cambiar la historia, a decir, estás roto y sin mí no puedes salvarte. Y vino a sacrificarse. Mi mayor evidencia de que es coherente es que la única persona que podía salvarme vino a salvarme. Ujú. O sea, no es como que el budismo pues te dice cómo tienes que hacer las cosas, pero jamás y nunca Buda se iba a sacrificar por ti. Sí. No, y en adición, hay muchos historiadores que no son cristianos que afirman que Cristo fue una persona que existió, que vivió aquí en la tierra. Y de todas las religiones, lo que viene siendo el cristianismo es la única, ¿verdad?, religión donde Dios se hizo hombre, que es Jesucristo. Y no, Y que nos relacionamos con Él. No hay y- otra igual. Y hay otras religiones que aceptan que Jesús sí existió, pero que obviamente como un profeta, no como Dios. No, claro, ese es un punto importante, la historia. Exacto. So, para cerrar esa pregunta, irnos al tema central. Por ejemplo, en mi caso, yo, al igual que muchos de ustedes, yo vengo al Evangelio por experiencia. Yo vine al Evangelio por necesidad. Me estaba divorciando, a punto de divorcio, muchos problemas personales, matrimoniales, y llego a Cristo y empiezo a ver un cambio drástico en mi vida, aunque había sido criado en el Evangelio, pero, ¿verdad? Es algo teórico. Busca de Dios, busca de Dios, busca de Dios, pero hasta que uno no tiene los problemas es que no es que lo busca. Entonces, llego a Cristo, me entrego, empiezo a ver cambios y luego justifico que el Evangelio es verdadero porque puede contestar preguntas a lo que es. Vamos a poner las 5 preguntas principales de lo que es una cosmovisión. Entonces, yo me entrego a Cristo sin lógica ninguna, por fe y por necesidad, y luego entonces justifico esa decisión o encuentro las respuestas a esas preguntas con la lógica y con la fe, obviamente, luego. Me entrego primero y luego entiendo que esto es verdadero. Yo creo que la gran mayoría de nosotros nos lanzamos así. Sí, en resumen, lo que usted quiere decir es como que venimos por la experiencia, o sea, por por el testimonio o lo que sea, y luego es que nos preguntamos y buscamos justificar por qué realmente es lo que decimos. Exacto. Es que empiezo por la experiencia y me quedo por la lógica. O sea, luego de que pienso, luego que razono, me quedo porque realmente encontré todas las contestaciones a las preguntas. Ok. So, desde el punto de vista, Rey estuvo hablando acerca de algunos aspectos de por qué él piensa o entiende que el cristianismo es la religión más coherente. Yo creo 100% que una de las razones por la cual es más coherente, primero, es porque la base es el amor. Dime qué religión, la base, su centro, que Rey habló de Jesús, que es el centro 100%, pero la base es el amor del cristianismo. O sea, que ¿qué religión te dice? Y dentro del punto de vista moral, ¿qué religión te dice? Si te piden que camines 1 milla, camina 2. Está complejo eso. Si 70 veces te Fallan. fallan, Tienes que perdónalo. perdonar. Entonces, eso para mí, una de las posturas o fundamentos del cristianismo como una religión verdadera, es ese pilar del amor que ustedes creen. Las religiones tienen algo, todas tienen algo en común. Claro. Que es la existencia del humano o de la existencia en general. Cómo vivir una vida, o sea, moralmente o cómo llevarla, y la vida después de la muerte. Lo que usted dice de que otra religión quizás la más cercana puede ser el budismo.
pero lo que pasa es que se cae en muchos aspectos. Pero para mí todas las religiones están inspiradas. Esto va a sonar fuerte, pero se inspiraron de Dios. ¿Entiendes? Claro. So que si tú ves, tú puedes ver cómo esa gente tiene inspiración de Yahweh en los tiempos de antes. Por ejemplo, el Buda que se conoce. Buda viene 500 años antes de Cristo, pero Salomón viene 900 años antes de Cristo. So que si la sabiduría de Salomón, dice la Biblia, que se esparció por toda la tierra, so que muy posiblemente tuvo que llegar a Asia ya, a través de los comercios, so que se tuvieron que haber inspirado de una u otra manera del Dios de la Biblia, de nosotros. Tengo una pregunta, pastor. Si Dios fue quien creó, ¿verdad? La tierra, el universo, todo lo que nosotros vemos, ¿de dónde salen estos dioses? Inclusive los de la Biblia. Sí, básicamente cuando el hombre cae, obviamente Satanás está en la tierra, y entonces cada civilización crea Crean- su sistema de creencia. Cada Ángeles. ¿Ah? Cuando los ángeles caen. Bueno, hay ángeles caídos, claro, cae Satanás, y entonces a través del engaño, a través de su forma de trabajar aquí en la tierra, pues hace que las civilizaciones busquen en qué creer. Y tú ves a Egipto, que era una cosa, tú ves los romanos en otra. De hecho, eso es bastante cercano, pero te vas, como dice Rey, a los filisteos, te vas a... Y esos son pueblos que habla la Biblia, pero ¿verdad? Hay muchos otros que la Biblia nos habla que todos tienen deidades. Sí, como Baal, pero... Yo creo que es basado en lo que usted dice, en su cosmovisión. O sea, crearon religiones o crearon dioses de acuerdo a lo que ellos pensaban, sentían. Lo podemos ver en Por Caín. eso ellos le dieron forma a lo que querían creer. A lo que querían creer. Lo podemos ver con Caín, ¿me entiendes? Caín tuvo la generación de Lamec. Y Lamec dijo, el que me mata a mí, pues si a Caín fue 7 veces que iba a ser maldito, pues el mío va a ser 77 veces. Pero después vemos que por primera vez se adora de nuevo a Dios con Jehová, con su nombre, en la generación de Set. So que ahí tú ves que hay 2 generaciones que se dividen. Los que quisieron tener su cosmovisión y los que empezaron a adorar a Dios. Que sigue hasta la generación de nosotros. Sí, no, y muchas de esas religiones van dirigidas más al desapego, o sea, a cómo tú como ser humano superar tu sufrimiento en que está en la mente, aquí, pero ninguno va dirigido a que la única forma de hacerlo es relacionándote con tu creador. So, tienen ahí donde tú dices que el budismo se cae. Que el budismo es el sufrimiento está en la mente, Buscan desapégate de los aislarse, deseos, ¿entiendes? aíslate, No, no tú en tu contaminar. mundo, exacto. Y acá relacionate conmigo. ¿Sabes? No lo hagas por ti mismo, yo lo hago por ti. Ay, la mayoría de las religiones, cuando tú ves las religiones y todos los dioses paganos y 20 otros dioses que podemos ver de la mitología, todos buscan primero controlar la gente, ¿verdad? En el sentido de que, ok, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Por qué está lloviendo? El dios de la lluvia, el dios de la luna, el dios del sol, el dios del amor. Entonces El vienen hinduismo. todos estos dioses que vienen desde antes, para darle explicación a ciertas cosas y para que la gente tiene que creer en algo siempre. Entonces, cuando tú logras que la gente cree en algo, logras que tomen acciones. Por eso es que la religión es tan fuerte. Y cuando digo religión, digo otras religiones, porque tú ves el cristianismo no te promete como que si tú vas 7 veces a la iglesia te va a ganar el cielo, ¿no? El cristianismo habla claro y te dice, mira, Real. vas a sufrir, pero yo estoy contigo, es lo que dice Cristo, ¿verdad? Y ahí nos diferencia en ese sentido. No te disfraza una realidad de lo que estamos Te viviendo. la pone cruda. No, ahorita dice, hay dificultades, pero yo estoy contigo. Pero yo estoy aquí. Allá, pues, obviamente, desapégate de todos los lugares y todo va a estar bien. Sucesivamente. Hay gente, pues, hay una religión, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama los que El espagueti explotan? volador. No, los que explotan, los que explotan. Islam. Ajá, pues. Que son religiones abraham. No, pero espérate, porque esos son unos extremistas, no todos. Te escucha. No, exacto. Son Pero extremistas religiosos. la creencia es que si explotas, pues vas a tener una recompensa allá. Y con las viudas, con las vírgenes. Ajá, pues para que tú veas Pero que son crean extremismos. sus propias cosas. Pero no estamos yendo tan extremo allá, ¿verdad? Pero para que tengan una idea. Pero el Islam igualmente sale de Abraham. Toda esa Exacto, generación. Sí, pero hay unos fundamentos que se perdieron. 100%. Entonces,
cuando nosotros hablamos de lo que es coherente, es que tú puedas razonar y que pueda contestar las diferentes preguntas. Cuando nosotros hablamos, al punto de Dani, acerca de cuáles son las preguntas que tiene que contestar una cosmovisión, o sea, una religión tiene que contestar estas preguntas. Número 1, el origen, de dónde venimos, cuál es la realidad última en términos de cómo nació el ser humano, la identidad, quién es el ser humano, el sentido de propósito, por qué estamos aquí, la moral, un sistema de moral, un destino, qué pasa después de la muerte. Esas son más o menos las preguntas generalmente que contesta, que tiene que contestar una cosmovisión. Entonces, cuando tú lo comparas con las diferentes cosmovisiones, una cosmovisión es con los espejuelos con el que tú ves la vida, básicamente. Pues muchas se caen porque no tienen respuesta. El cristianismo te lo dice claro. Estamos aquí, ¿por qué? Porque el Dios que siempre ha existido decidió crearnos, ¿verdad? Y somos su creación. Entonces, ¿ustedes ven alguna religión que se asimila al cristianismo en cuanto a que pueda contestar más o menos estas preguntas? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué tú crees? O ¿Tú sea, tienes una? No, yo no Zumba, tengo ¿no? ninguna. Para mí son ídolos realmente que no tienen poder porque Satanás, que es el padre de mentiras, sutilmente, él utiliza la verdad y la distorsiona. Sí. Y entonces, pues, lleva a las personas a creer en religiosas muertas que no es un Dios vivo, simplemente, ¿verdad? Para engañar sutilmente, porque el padre de las mentiras lo hace sagazmente. Pero hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. Amén. Esa es la verdad. ¿Cuál tú crees que se Y- asemeja ahí? El Islam, yo creo que es la más que está creciendo. Pero, No es que se asemeja, porque es que, claro, el Islam, pues parte de la Biblia, básicamente el Corán. Son de las más grandes eh, religiones. Sí, en realidad. el Islam entiendo que es la más grande comparada con el cristianismo, pero ¿verdad? ¿al nivel o más que el cristianismo? No, se Es de las tres dice, principales. se dice que, qué sé yo, 2050 por allá, al avance que va en crecimiento, puede pasar el cristianismo si el cristianismo no hace nada. De aquí ¿por- a allá por qué viene Cristo. ¿Por qué razón o sea, por qué razón avanzaría algo pues que es totalmente contrario? Porque tienen un sistema de evangelismo Fuerte. muy por encima del nuestro. O sea, esa gente, tú ves que nosotros hacemos eventos. Ellos hacen eso. Ellos, vete a Nueva York, ellos te están evangelizando en las calles, vete a muchos lugares, websites. Ellos Cuando están da la evangelizando. hora, ellos se postran y adoran donde sea y cuando sea. A las 12, a las 3. Sí, es una religión que tiene una base quizás fundada en el temor, vamos a ponerlo de esa manera, fundada en que tú no te relacionas con Alá o con el Dios de ellos, que es lo que tú estabas trayendo. Nuestra religión o lo que nosotros creemos, ¿verdad? El Evangelio, sobrepasa todo porque nosotros nos relacionamos cara a cara, o sea, con nuestro Señor a través de Cristo como puente, ¿verdad? Y eso no lo tiene ninguna otra religión. Y adicional, ¿verdad? En lo que viene siendo en el Evangelio, en la palabra de Dios, está la explicación del inicio y el final de la creación. Habla, ¿verdad? La palabra de cómo Dios creó todas las cosas nuevas. Habla también de la caída, de cuando el hombre cae, ahí entra el mal al mundo. Habla también de lo que viene siendo la redención, ¿verdad? Cómo Dios utilizó el mal para traer un bien mayor. Y habla, ¿verdad? De cómo Dios, ¿verdad? Elimina el mal, ¿verdad? Es lo que viene siendo la venida de Cristo. Está todo explicado, ¿verdad? El cristianismo es la única religión en el mundo que te puede explicar un inicio en comparación a otras. No hay ninguna religión que tú me puedas decir a mí. La ciencia puede decir que la nada crea nada o Big que Bang. salimos de un Big Bang o lo que sea. Pero no hay una explicación de dónde sale esa molécula. O sea, el único que te explica un inicio desde cero es el cristianismo. Y que el cristianismo, a diferencia de como hemos creído en muchos años, no sé, mucha gente ha creído esto, el cristianismo no choca con la ciencia, porque la ciencia está explicando el cristianismo. O sea, nosotros decimos que Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Claro, la Biblia no va a empezar a decir, Dios hizo esto, hizo esta ciencia para producir esto. No, simplemente creó los cielos y la tierra. Creó los cielos y la tierra. Un Dios que es atemporal, un Dios que siempre ha existido, porque hay una ley que establece que todo lo que existe tuvo un comienzo. Entonces, si el universo comenzó a existir, Hace millones pues de años.
tuvo un comienzo y alguien tiene que provocar Ese eso. comienzo. Si chocaron dos partículas y whatever y salió el Big Bang, pues alguien provocó eso y nosotros decimos que ese alguien es Dios. A diferencia de ellos que dicen, No sabemos. eso pasó. Pero, y de hecho, y para creer eso, la ciencia tiene que tener más fe que nosotros. Porque nosotros decimos, Dios lo creó. Ellos dicen, No sé. salieron, De la nada. aparecieron de la nada. Tienen una fe brava. Entonces, tienen más fe. Pero, es verdad. Mira. O sea, no estamos negando la ciencia. Sabemos que es parte de lo que Dios está haciendo. Claro. Pero, pues, nosotros pues, somos más sencillos. Yo lo creo. No, Simple. es más complejo, pero cada religión o cada creencia que tú vas a tener en la vida se va a reflejar en una cosa, en los frutos. Tú vas a ver si realmente lo que tú estás creyendo o lo que tú estás siguiendo te está generando un fruto. ¿Qué dijo Jesús? Por nuestros frutos Los conoceréis. los conoceréis. Porque cada religión tú vas a ver si te está dando fruto. La manera en que te comporta, la manera en que trata, la manera en que vive, la manera o hacia dónde está, en qué posición tú estás actualmente. ¿Entiendes? El cristianismo siempre nos trae... ¿A ti te ha traído cosas buenas el cristianismo? A usted, pastor, le ha traído cosas Claro. buenas a su vida. Dios, Todo bueno. Totalmente. todo. Entonces, no hay nadie, no hay un cristiano que yo no conozca, así sea un rebelde como yo, que Pero cualquier persona que tenga otra religión va a decir, la mía también me ha traído cosas buenas. sí, pero es que No va a debatir, dame 30 días con esa persona y vamos a ver si realmente, porque Evangelizamos. de la boca a un mamey decirlo, pero vive un mes con esa persona, a ver si realmente los frutos, tú los vas a conocer simplemente con la experiencia. Ten una experiencia con esa persona y tú vas a ver la manera en que se comporta, la manera que vive, la manera que se expresa. Esos son frutos. So que el cristianismo es lo único que nos puede enseñar que metemos la pata, pues es diferente. No, Pero eso no es claro. culpa de Dios, eso es culpa de nosotros como humanos. Bueno, y obviamente la persona de Jesús y del Espíritu Santo que nos ayudan en todo ese proceso. Pero en el caso, estábamos hablando del Islam ahorita, el Islam niega a Jesús. Eso es lo primero. Ellos no Como creen, Dios, lo ven como un profeta, profeta. pero lo niegan como una divinidad, como Dios. Entonces, ellos creen que todo es por obediencia. Y entonces el cristianismo es por gracia y por relación. Entonces, ahí es donde yo pienso que ya hablamos del budismo, que pierde sentido por las otras cosas, y esta pierde sentido por eso, por negar la persona de Cristo. Y la palabra nos dice que la única forma de llegar al Padre es por medio de Cristo, que es el Hijo. So, No, y que la data histórica fue demuestra real. que Cristo existió. y que resucitó. Demuestra que existió un Cristo que lo crucificaron y algunos historiadores luego hablan de un Cristo resucitado. No cristianos, historiadores no cristianos. Historiadores no cristianos. Entonces, no tan solo nosotros decimos, mira, el cristianismo es verdad porque tenemos experiencias personales. No, cualquiera tiene experiencias personales por ahí de cualquier otro invento. Ahora, pero luego cuando nosotros evaluamos a la luz de la historia y la lógica, tiene coherencia el cristianismo, porque si nosotros decimos que Cristo resucitó entre los muertos, vamos a los historiadores y los historiadores dicen, hubo un Cristo de Nazaret que lo crucificaron los romanos por tal y tal cosa, que resucitó, o sea, que se le vio luego, porque no todos los historiadores hablan de la resurrección. La gran mayoría habla de su muerte, que fue crucificado, pero uno que otro habla de que sí, de que se le presentó a gente luego, de que se le vio, de que sus discípulos dijeron haberlo visto luego. Entonces eso, adicional a todos los escritos y toda la recopilación de documentos, valida eso más que cualquier civilización que tenga su propia religión, porque algo que a mí me molesta un poco es que cuando vamos a hablar del cristianismo, la gran mayoría de ateos, agnósticos te dicen, no usen la Biblia. Pero papá, cuando tú ves la cantidad de copias que hay de este manual, sobrepasa cualquier civilización, cualquier religión histórica, cualquiera que tú que entiendas, Poseidón, todos estos dioses mitológicos que ahora se estudian inclusive en las universidades, no existen las suficientes copias y datos y documentos como existen de la Biblia. Pues, hermano, esto tiene que tener algo de verdad. Y tú te das cuenta de Ahora, piensa lo que vas a No, decir. yo pienso siempre en lo que voy a decir. No me limite. Dale. Tú te tienes que dar cuenta que es real. Primero por los testimonios. ¿Cómo tú sabes si es real? Porque aparte de todos los libros que pueden existir, como usted está mencionando la Biblia es la única que es palabra viva, ¿entiendes?
Imagínatelo como un libro de estos de película que salen así y se hace viva. Como Harry Potter, que ¿Cómo se se mueve llama la Jesús? imagen. ¿Qué? ¿Cuál es el nombre de Jesús? ¿Cómo le dicen? Oye, Yeshua. El verbo. El verbo. Es la palabra, Manuel. es el único que es vivo. So, que por eso es que transforma. Ahí tú te das cuenta que los frutos son importantes porque hay transformación. Y es porque es viva. Como la palabra es viva y es Jesús que se llama la palabra, pues Él está dentro de ti y se hace vivo. So, que ningún otro libro tiene una palabra viva como la de nosotros. Amén, que transforma, que el mundo pasará, pero su palabra no pasará. Han pasado millones de años y sigue todavía vigente, sigue. ¿verdad? La palabra y transformando, ¿verdad? Como dice Dani, es viva, porque que la lee queda transformado. Yo no conozco ninguna persona que me ha dicho, yo he leído la palabra y no soy mejor. Y Todo. también que es la más perseguida, yo creo, que, ¿sabe? Que es bien atacada. Y si es atacada es porque funciona. Sí. Oye, ese punto está bueno. Bueno, al árbol que da buen fruto es el que se le tira piedra, ¿verdad? Como dicen por ahí. 100%. Entonces, nosotros estamos hablando que el cristianismo tiene su fundamento, tiene su data, tiene para mí, una de las cosas que establecen o que hacen ver que el cristianismo es verdad es su base de valores. Entonces, no existe otra sociedad que tenga la base de valores que tiene el cristianismo. No existe. O sea, la base moral del cristianismo no existe. Nadie la tiene. Porque dime tú, si nosotros dijéramos cada civilización, cada país, cada tribu, que tengan sus bases morales, pues, ¿quién puede decir que ¿Cuál es la bueno y vara? Exacto. Pues entonces están los caníbales, se comen unos a otros, entonces acá nosotros pensamos que es malo, después los otros dicen, no, eso es bueno, después los otros se comen a los niños. O sea, el concepto moral tiene que tener una vara y yo creo que el cristianismo la pone universalmente. No que los puertorriqueños piensen lo que es moral, los Estados Unidos, los colombianos. El cristianismo establece esa base moral. Y segundo, la persona de Jesucristo. Hay acceso al perdón. Dime qué religión. ¿Cómo las religiones tienen un proceso de perdón? La gran mayoría no lo tiene o no te dice que tú eres malo, o sea, que eres pecador, ¿verdad? Por ese sentido, sí hay muchas, ¿verdad? Que hay sus rituales para limpiarse, etcétera, y despojarse y todas esas loqueras. Pero el cristianismo te da la base, te dice, mira, tú eres pecador, Cristo murió por ti, pero tienes acceso al perdón por medio de Cristo. Y por medio de Cristo tienes acceso a la salvación, tienes acceso a la vida eterna luego de este proceso. Ok, entonces tenemos como 30 minutos en el tema. Rey, Que Cuéntanos. Dale, papi. el cristianismo te contesta la pregunta de dónde venimos y hacia dónde vamos. ok. Tú no tienes duda de eso. No. ¿Cuándo tú vas? Yo, pues, para el cielo. Amén, gloria a Dios. Nos contesta la pregunta de por qué estamos aquí. El cristianismo nos da identidad. ¿Quiénes somos? Somos imagen y semejanza de Dios. Somos hombres pecadores porque caímos. Pero también Cristo, como dijo Orlando ahorita, se encarnó y dio su vida por nosotros para tener acceso al perdón. Y restableció el puente entre el Padre y nosotros. Yo digo, Amén. está dando vuelta para tirarme una pregunta. No. Cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos la historia, vemos un Cristo que existió. Vemos un Cristo que está documentado en la Biblia. Si no quieres creer en la Biblia, no creas. Pero vamos a la historia. Ningún historiador serio niega la existencia de Jesús. Lo que está en debate es si murió, resucitó y se hizo milagro. Eso está en debate. Pero nosotros creemos por la evidencia y por fe y por las experiencias que hemos tenido. Debate para ellos. Debate para ellos. Exacto. Sí, y el cristiano está presto para presentar defensa, como dijo Pedro. Murió, resucitó y ahora nos da un acceso a la vida eterna. Y Cristo nos dijo en Mateo 24, ¿verdad? Y Apocalipsis, Daniel, etcétera, las profecías de qué pasaría en los tiempos finales y hacia dónde vamos. Entonces, el cristianismo es coherente desde que nos dice de dónde vinimos hacia dónde vamos. Amén. Ya vimos que no hay ninguna religión que se asemeje en eso. Entonces, ¿qué tú crees que nos falta a nosotros como creyentes para ser más efectivos en contar la historia y que la gente sepa la verdad? Porque si nosotros tenemos la verdad, ¿por qué rayos
estamos viendo un Islam que está creciendo, que es la segunda religión, ¿verdad? El catolicismo y los cristianos y está el Islam. Ahí, ¿qué tú crees que nos falta a nosotros? Para que la gente sepa la verdad. Mira a mí, papi, no me mira a mí. Yo pienso, bueno, puedo decir varios puntos. Entre ellos es que queremos tener más misericordia que Dios. Entonces, todos queremos avalarlo para no faltar respeto, como yo ahorita, ¿no? No quiero faltar respeto. ¿Ves? Eso pone también en balanza en que si yo tengo una fe, porque no la defiendo completamente, porque ellos la defienden. Ahora bien, muchas personas tienen miedo el cristiano tiene mucho miedo a herir a otros por su pensar. Entonces lo que hace es que minimiza, no defiende lo que cree. Y esta gente mata, bueno, Sí. esta gente mata y se mata pues, por demostrar que lo que ellos creen es verdad. Y nosotros nos falta esa intensidad, ese deseo ardiente, esa pasión, pues para poder decirle al mundo, mira, esto es real y me voy a estar a las últimas consecuencias y desvivirnos por el evangelio. Y obviamente mucha de esta gente se concentran tanto en su religión que viven para ellos. Ellos comen, Ellos duermen, viven para todo, eso. hacen todo. De iglesia, de hecho, hay iglesias satánicas que tienen más servicios y más encuentros entre ellos que la misma iglesia. Entonces, nosotros queremos vivir nuestra verdad, nuestra fe, hasta un punto. Porque hay otras cosas que no estamos dispuestos a negociar. Y yo sé que hay que trabajar y muchas cosas más, pero pues fuera de lo que es el trabajo, si el tiempo que invertimos en otras cosas lo invirtiéramos en el evangelio, pues algo fuera quizá un poquito más diferente. Yo pienso que tiempo, misericordia y miedo a la confrontación y muchas cosas. Tenemos ahí producción que nos va a decir algo. Va a estrenar el micrófono. Te escucha, Saludos, soy producción. Si me escuchan. No, queremos tu nombre. Yo soy Jeremy, estoy a cargo de producción. Saludo a todos. Yo tenía una pregunta a base de lo que estaban hablando, ¿verdad? Sobre el cristianismo y cómo el Islam va creciendo. Quizás puede haber un atraso en el cristianismo sobre de tantas denominaciones que hay. Como por ejemplo, tú sabes que está la iglesia católica, está la evangélica, está la protestante, etcétera. Pero todas son cristianas, pero no todas quizás trabajan para el mismo propósito de la misma manera. Y cada uno tiene quizás unas diferencias diferentes o pequeñas que pueden hacer que cuando una persona vea el cristianismo diga, espérate, me está diciendo que si yo hago esto ya soy salvo. Me está diciendo que para yo poder ser salvo tengo que pasar un camino más difícil. Entonces quizás el Islam no se ven quizás todo ese tipo de denominaciones y también la cultura de ellos se ve que ellos son bien disciplinados en cuando quieren algo. Y quizás eso no se ve en el cristianismo por todas esas denominaciones que se ven. Y también como que en la misericordia de Dios en el cristianismo quizás no se ven como que el Islam quizás lo puede ver que si no practican algo puede ser por castigo y acá quizás no. ¡Wow! Vamos a dar un aplauso. Era una pregunta, hombre. Apretando. Ya esa es la mitad del podcast. Sí, yo creo que el concepto de nosotros tener muchas denominaciones puede jugar un papel importante en el hecho de la confusión o quizás en el hecho de que la gente pueda hablar de que no nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas. Ahora, yo creo también que las denominaciones, en el caso nuestro, las denominaciones, la gran mayoría o casi todas, los cristianos, los fundamentos son los mismos, o sea, no cambiamos. Quizás que si bautizamos niños, que si la tribulación y todo ese temas, que si la salvación se pierde o no se pierde, todo ese tipo de cosas, son las que quizás algunos diferimos unos que otros y por eso es que tú ves muchas denominaciones, pero que Cristo murió y resucitó, eso, que el Espíritu Santo, la Trinidad, todo el que cree en la Trinidad, ¿verdad? Esas doctrinas fundamentales, estamos de acuerdo ahí. Pero sí, el Islam es uno solo, la mayoría... Tiene denominaciones. Sí, el concepto es más o menos el mismo. Siempre igual en la Iglesia Católica, aunque es una sola iglesia, sí tiene sus sectores un poco divididos de Roma, etcétera. No hay tanta diferencia entre la creencia, tú dices. No, se supone que la Iglesia Católica es una. Mira, está el Papa, ¿verdad? Y No, me refiero al Islam. Que dice Sí, que no hay sí. tanta No hay tanta, pero sí hay. Pues están los más extremistas, Los los chiitas, ortodoxos, exacto. Siempre en todo hay, porque hay diferentes pensamientos. Pero es más estructurada que el cristianismo en ese sentido, porque el cristianismo está los bautistas, los luteranos, los pentecostales, los evangélicos, las iglesias no denominacionales, etcétera.
Pero sí tenemos el mismo Cristo. Así que gracias por esa Tengo una pregunta. Y es para ti. Yo- Y la pregunta es la misma que tú me hiciste. Contéstamela tú. ¿Cuál fue la pregunta que yo te hice? Para que la gente lo sepa. Pues obviamente la puedo parafrasear. ¿Por qué nosotros, qué nos falta a nosotros, qué le falta a la religión cristiana, verdad? Para avanzar o crecer tanto como están creciendo estas religiones. Sí, yo creo que la iglesia ha hecho mucho y está haciendo mucho, pero podemos hacer más. Entra el punto de Jeremy en el sentido de la división de iglesia, que yo creo que hemos madurado un poco, antes se veía más. El evangelio crece por la predicación del evangelio. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, la predicación del evangelio es la que va a traer la convicción en la gente para arrepentirse, ¿verdad? Y eso. Así que yo creo que la iglesia lo que le falta es extender el mensaje a donde no llegamos, porque estamos muy cómodos. Yo pienso que la iglesia, todos tenemos que hacer un frente, primero, a evangelizar y segundo, a dar testimonio, que yo creo que ahí es donde hemos fallado, porque la gran mayoría de gente conoce a Cristo. Por ejemplo, Puerto Rico, una isla chiquita, 3 millones y pico de personas. Todos conocen a Jesús, existe Cristo, alguien le ha predicado, pero sí siempre a cada uno alguien le ha dado un mal testimonio. Entonces, yo creo que para nosotros seguir avanzando, tenemos que predicar más, aunque nos incomode, porque es la única forma de que va a crecer el evangelio. Y segundo, vivir por testimonio, porque hay veces que las palabras rebotan en las paredes, pero las obras son las que transforman y son las que Y convencen. esta gente, muchas religiones se educan en cuestión a sus creencias, estudian, y no todo el mundo tiene ese deseo en el cristianismo, salvo al que tiene un llamado y quiere hacerlo, o porque tiene la pasión voluntariamente, pero yo me he topado con personas, hasta jóvenes o todo, que ellos te preguntan, yo sé que Dios existe, pero ¿quién es Moisés? Y tú dices que puede ser lógico que alguien no sepa quién es Sí, Moisés. pero para tu lógica no es lógico. Ajá, pero ellos no lo conocen y a lo mejor conocen que Cristo existió y todo eso, pero no han profundizado en esos fundamentos, en esa fe. Y luego que empiezan a leer la Biblia y conocen y estudian, dicen, esto es lo que yo necesito en mi vida. Pero también eso es parte de esas iglesias que no están hablando de Biblia, ¿sabes? Que no tocan el tema de la Biblia, porque hay muchas iglesias que hablan con testimonios personales y de lo que han vivido, etcétera, y no hablan de lo que está aquí Ya. escrito. Y por eso hay mucha gente que no conoce quién es un Moisés, quién es un Abraham, porque nunca se lo han mencionado. Han hablado más de sus experiencias que O sea, que tu de la punto es palabra. que hay poca enseñanza de la Biblia. en muchos Más lugares. psicología. Exacto, y- más motivacional, más cosas así. Dale, dale, sí, sí. dilo. No, dale. No, Es que cierra dale. con lo que vas a decir, que te voy a hacer una pregunta. Que antes de llevarte por la experiencia, que es lo que dicen, llevarte de la experiencia de alguien, pues siéntate con Jesús primero, ¿entiendes? Para tú conocer a alguien, no te dejes llevar por lo que alguien dice. Siéntate con la persona y conócelo. Entonces, si ya tú te sentaste con la persona, entonces saca tu conclusión, a ver si esa persona realmente es de tu agrado. Siéntate primero con Jesús y saca tu conclusión. Y la palabra te lo dice, que todo lo que te hablen tienes que filtrarlo bajo la palabra. ¿Sabes? Que busques. Esto es un manual de instrucciones y entiendo yo que si se dejan llevar por la palabra, pues conocieran más Biblia. El punto del pastor es importante, el testimonio, porque la gente está, por ejemplo, Modelo, hablamos de la Biblia, pero a la gente tú le dices, la palabra dice, esto dice. La gente le aborrece eso, la gente quiere ver que tú vivas lo que estás diciendo que la palabra dice. Y eso también, que el punto que trajo el pastor de los testimonios, también es ¿verdad? Un poco triste, porque a veces escuchamos cosas de cristianos que tú dices, pero ¿cómo va a ser? ¿Pero por qué hizo eso? Si sabe que no se podía o qué sé yo. Y eso también, al exponerlo afuera a gente que no cree, es como que, ¿para qué yo voy para allá? ¿Qué yo voy a hacer ahí? ¿Entiendes? Y la iglesia misma, si una iglesia cae, un pastor cae de otra iglesia, la otra denominación, lo acribilla. 100%. En vez de ayudarlo. En ¿verdad? vez de Lo ayudarlo. acribilla. Entonces, el punto no es que falle, el punto es que tenemos una religión o una creencia que cree en la restauración. Exacto. Entonces, pues si cayó, pues que se levante. Aquí como que nadie está exento a caerse. Es cuestión de volver a levantarse, pero como que Exacto. acribillarlo. Ahora, ahorita, cuando subamos este video a este podcast, nos van a acribillar y son cristianos y van a tener sus opiniones diferentes. Ujú. Pero el punto es que tú puedes tener un pensamiento diferente al mío. El punto es hasta dónde cruzamos la línea del respeto, de las opiniones y otras cosas sin tener que lastimarnos. O sea, y que la idea sigue, el centro de todo sigue siendo Cristo.
O sea, no hay diferencia. Donde único no diferimos es que él es el centro. Lo demás lo podemos discutir, pero siempre y cuando estemos de acuerdo que Jesús es el centro. Ahora, ¿cómo yo reflejo a ese centro en mi vida y a través de mi vida? Esa debe ser la Amén. base. Hablando de la de por qué no hemos llegado, yo entiendo que a todos, ¿verdad? A todos nosotros, y más acá en Puerto Rico, pero todo el mundo le ha llegado la palabra. Pero Cristo le explica más en la parábola del sembrador, donde habla, ¿verdad? Que hay personas que reciben la palabra, pero Satanás los engaña y le roba la palabra. Hay otras personas, ¿verdad? Que reciben la palabra, se gozan, creen, pero luego, pues como tal, Se desaniman por las cosas diarias. se desaniman porque no están firmes, porque no crean un compromiso, no crean una disciplina de orar, de buscar la palabra, no tienen raíces, no están firmes. Y pues otros por los afanes de la vida, la riqueza, que a veces no nos deja, ¿verdad?, dar más. Que eso es una lucha que a veces, ¿verdad? Yo soy sincero, más sincero, yo tengo diariamente donde yo sé que puedo dar más y a veces en el afán, pues nosotros pues no hacemos lo que sabemos que debemos hacer para crecer más en Dios. Y eso es. Entonces, ya Cristo nos habló ahí. Eso es. Última pregunta para cerrar este tema. ¿Qué tú le dices, Dani, a una persona que dice, esa es religión, eso es psicología, ahí lo que quieren engañar a la gente para sacarle los chavos, ahí los pastores son unos manipuladores? ¿Qué tú le dices a esa gente que piensa tergiversadamente de la iglesia por malas experiencias? Pues le diría lo mismo que dije hace unos segundos atrás, que primero siéntate con Jesús antes de tomar una decisión basado en lo que te han contado, lo que tú has visto o la experiencia no personal, sino de alguien. Siéntate primero con Jesús, habla con él y si tú piensas que no es correcto Jesús, pues entonces no lo sigas. Pero creo que te vas a llevar una sorpresa cuando te sientes a hablar con él y vas a ver cuán bueno y cuán transformador puede ser lo que hace en nuestras vidas. Y es un estilo de vida, ¿entiendes? Lo que nosotros hacemos es un estilo de vida. O sea, así como el gym es un estilo de vida y tú ves los frutos de luego en el cuerpo o lo que sea, pues el cristianismo es lo mismo, es un estilo de vida que tú vas a ver que sí hay un cambio cuando lo empiezas a vivir. Pero mientras no vivas este estilo de vida, pues no puedes saber si te va a funcionar o no. Tienes que primero experimentarlo para luego ver si funciona. Amén. Estuvo bien bonito. Yo creo que cerró. Y como siempre, tenemos una sección, ¿qué es lo que está pasando en las redes sociales? Y dejo a Dani. Picante como habanero. No, pastor. Este tema. Dani, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? No nos queda tiempo. Ya no, tenemos ahí como 15 minutos. No, eso es mucho. No, eso no es mucho. No, pastor, este tema lo vamos a tocar con mucha cautela. Es que no voy a Si acabamos de darle que deje el miedo. No, que pero defiendas hay tu que fe. tocarle mucha cautela porque es parte de nuestro cuerpo. Dale. Hay un video viral de una muchacha, no voy a decir nombre ni nada, que es tatuadora cristiana. Entonces... ¿La vas a etiquetar? No, no la voy a etiquetar. No, es tatuadora cristiana. Entonces, ¿qué usted cree de... Ahora explicar el concepto. Explícame lo que tú dime, ayúdame. ¿Quieres que yo me sacrifique? Ayúdame. Dime el concepto. Mira, eso es una muchacha que... Bueno, te puedo poner el video. ¿Quieres ver No, el ya video? él lo vio. ¿Tú lo viste? Sí, sí. Ah, ok. Pues ok, aquí hay dos puntos importantes. Ella es tatuadora cristiana, no está y también dice que es cristiana. Por las dos está Es ahí. cristiana. Es cristiana y dice que es tatuadora cristiana. Entonces, ella pues dice que ella hace tatuajes y que esa es la forma en la que las personas también se pueden encontrar con Jesús, que Dios puede encontrarse en cualquier lugar y hasta cuando se está haciendo un tatuaje y que si tienes sueños, visiones o palabras proféticas de parte de Dios en tu vida, que se las diga y si ella te hace un diseño en base a esa palabra y usa el versículo de Ezequiel, ¿la? Que Sí, los huesos, los huesos cobran vida a través de la carne. Y pues mucha gente la ha criticado, ha salido en varios videos, tiene muchos comentarios súper negativos y la gente pues, tú sabes, la comunidad cristiana se ha encargado de acribillarla, pastor, pero usted como pastor... bueno, no sabemos. Sí. No sabemos si es la comunidad cristiana. Sí, Son no. personas que se Yo, pintan como Luis, cristianas en las redes. Dani, digo, de mi opinión, que o sea, en verdad Pueden tener, Dani, es muy no, feo. No. Pero no pueden decir que son son cristianos. Sí, Son o sea, no se cristianos. sabe. No se sabe. Ah, Son los pues, cristianos. Pueden ser Pero gente hay que- gente que cita la Biblia a lo loco sí, por está ahí la que Biblia. quizás no Sí, son cristianos. exacto, o los que se creen cristianos. Entonces, usted como pastor, ¿qué usted puede decir de una persona que si llega un miembro aquí a la iglesia, parte de nuestro cuerpo,
que dio un paso de fe, que es cristiana, aceptó a Cristo en su corazón, pero sigue con o sea, que es tatuadora y acepta tatuajes y hace tatuajes. ¿Qué usted opina de eso? Y lo promociona en la iglesia, empieza a tatuar a todo el mundo. Promociona. Exacto. Pues... sí, Qué difícil. Oye, es pana mía, pastor. O sea, Qué difícil, me la ¿Tú la pusiste. conoces? No la conozco, pero es pana de nosotros, es parte de nuestro cuerpo. Pero que el punto de ella es que ella incita a eso, ¿entiendes? Como que ven, tatúate, pero no hace tatuajes demoníacos, solamente tienes que venir a hacerte tatuajes cristianos. Sí. Si yo mañana monto una tienda, escucha, es más, no, vamos a ir nomás viral, así, si por ejemplo, tu hijo creció y tiene 22 años y monta su tienda de tatuajes y dice ese mensaje y tú lo ves en las redes con ese tatuaje y aquí nos contrata a Bonal, a Dani y a mí, nosotros hacemos los piercing y otras cosas y decimos que somos tatuadores cristianos y que vengas a tratar de los sueños proféticos que Dios te ha dado y todo eso y la palabra. Qué difícil me la pusiste. Mira, yo creo que por la historia la iglesia ha condenado los tatuajes. Sí. Y la iglesia ha tenido una media verdad. La verdad que ha tenido la iglesia es que los tatuajes generalmente tienen una razón de ser. Y la gran mayoría se tatúa, ya tú sabes, desde escarabela, desde el nombre de la novia, Hay una intención con cada marca que se hacen en el cuerpo. Y eso, yo aplaudo a la iglesia que sí ha tenido vista eso. Mira, ¿cuál es la intención de tú hacerte un tatuaje? Ahora, siempre han utilizado el libro de Levíticos para hablar de que no se deben tatuar. Y que la Biblia dice esto. Ese es el único texto en la Biblia que habla acerca de marcar y el enfoque y el contexto es acerca de los muertos, ¿verdad? Y porque era un contexto que Dios le estaba diciendo, se tienen que separar de los paganos. O sea, tiene que haber una diferencia entre el pueblo de Israel y ustedes. Usan ese texto de 19:28 creo que 19:28 de Levíticos, pero si leen el próximo dicen que no se pueden cuadrar la barba, que no se pueden Exacto. cortar el pelo, Eso es 20 lo que cosas. ella dice, me tienen cansada. Ella dijo, me tienen cansada. Si usas el Levítico, úsalo completo. Y que tiene razón en lo que dice. Tú estás en pecado según Levítico si te haces refinado ese. Sí, pero eso aplica a un contexto cultural Por lo en ese tanto, entonces. si mezcla hilos, o sea, ese contexto de Levítico, iglesia, perdóname, lo has usado 2000 años. Bueno, 2000 años no, eso es nuevo acá. Es de 1900. Iglesia, la Biblia no justifica eso. O sea, ese texto no dice que no te puedes tatuar. Pero ¿Verdad? Y yo sé que tampoco dice que lo puede hacer. Vamos, Ninguna de las Vamos dos. por ahí, calma. con vamos calma. ahí, ¿verdad? Yo estoy ahí. Papi, Yo soy responsable. Yo soy responsable porque soy pastor, ¿verdad? Y yo, vamos a hablarlo claro. La Biblia no condena los tatuajes, no lo condena. No lo condena y no podemos usar la Biblia para decir, mira, no te puedes tatuar. Ahora, mi postura en cuanto a los tatuajes es, siempre yo veo desde el punto de vista si en qué edifica. Si algo no me edifica, pues, como decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, no importa, aunque sea permitido por ley, aunque la Biblia esté en una zona donde yo no vea un mandato específico sobre eso, pues yo evalúo si me edifica en algo. Para mí, yo no lo haría. Yo no montaría ni una tienda de tatuaje, ni diría que yo soy el tatuador cristiano, ni permitiría ni a mi hijo que hiciera algo. Obviamente mi hijo a su edad va a tomar sus decisiones, pero yo trataría de que eso no sea. Y no, yo como pastor, mi postura sería, yo no lo condeno, yo no creo que te vayas a perder por hacerte tatuaje. Eso no viene el tema de salvación. La Biblia no lo condena, así que ¿te pudieses tatuar? Sí, te pudieses tatuar. Ahora, ¿cuál es la razón? Identifica por qué lo quieres hacer. Y... te van a caer chinches, pastor. ¿Ah? Sí. Es que es la realidad. No, pero tienes toda Pero no, razón. o sea, si me Por lo tatúo, menos- no me Mira, retraso, no pasa nada. Yo me tatué siendo cristiano hace 2 años. El del cuello yo me lo hice siendo cristiano y lo hice con la Pero total... estaba inestable. No, pero lo hice con la total... el total conocimiento de lo que estaba haciendo. ¿Y O cuál sea, era el conocimiento? Y yo, en lo personal, yo no me sentí mal y no me arrepiento de habérmelo hecho, pero no lo promociono. Mi issue es cuando tú, o sea, en el caso de la muchacha que usa tatuadora cristiana, no utilices, Bonal, ¿tú eres vendedor de placas?
No eres un vendedor para Soy cristiano, cristiano ¿entiendes? primero. Pero No, como eso llama, ese es el gancho ese que es ella el tiene para gancho. llamar la no atención. utilices. Pero es que no eres es la pana única mí, tatuadora cristiana. Eres pana mía, pana mío, pana mía. Ella No te va a escribir, utilices- yo no te conozco. Bloqueado. No utilices el gancho porque hay una historia donde hay un hombre en la Biblia, en el libro de los Hechos, que se llama Simón el Mago. Que Pedro lo reprende porque Claro. él ve que Pedro tiene poder del Espíritu Santo y se convierte. Y le ofrece dinero. Ajá. Si hacemos esta analogía, se hizo bien. Está como Simón el Mago. Se convirtió. Pero ¿qué hizo Simón el Mago? Vino cuando vio que el poder del Espíritu Santo estaba a través de Pedro, quiso comprarlo. Pues entonces, si lo vemos en ese caso, estás utilizando el gancho de cristiana para que quizás promover algo que quizás culturalmente, ¿sabes? Culturalmente en la iglesia no es bien visto. Exacto. O sea, si tú vas a la India, nosotros comemos vaca aquí, eso no es pecado. Si tú vas a la India y comes vaca, eso es tú pecado. estás pecando Eso contra es- Dios, porque eso tú es- estás eso- rompiendo una ley. Es su ídolo. Tú estás rompiendo una ley cultural de ellos, o que tú estás pecando contra Dios. ¿Entiendes? Está bien, pero- Exacto. por Ese, el- ese es el segundo punto de lo que dice el apóstol Pablo. Hay veces que hay que hacer sacrificios por no hacer caer a la gente. Porque si mi punto es, si Bonal viene del mundo, que el mundo se trabaja de esta manera, viene a la iglesia y ve que la iglesia hace lo mismo, pues prácticamente dice, pero ¿y Sí. cuál es el cambio? Pero ¿y cuál es la diferencia entre estar en el mundo y esto? No estoy diciendo que o sea, yo no digo ni que sí ni que no. Yo digo, es tu decisión. Pero la iglesia no ha creído en eso. Por la historia. La historia de la iglesia siempre ha estado en contra de eso. Injustificado, obviamente, utilizan Levítico fuera de contexto. Pero la iglesia en general piensa que no es que no lo deberían hacer. Yo sí, si tú me preguntas a mí, yo digo, no lo deberías hacer. Ahora, ¿te condeno? No. ¿Te salva? Sí. Sí, obviamente te salva si vives una vida... De acuerdo Claro. a... Rey, ¿qué te ibas a decir? Te voy a decir la verdad. Yo, Zumba, no te dejes. Él es pana tuyo también, él es pana tuyo. ahí pone, No, pone no, el logo no. de la coma y su. No, estamos en modo Escucha, bochinche. no, mira, con seriedad. Yo pienso que eso de estar promocionando como que tatuajes, como que como cristianos, en base a la cultura cristiana y todo esto, que si la palabra de Dios, que si una palabra que te dieron, si un sueño que dio, algo que te dio el Espíritu Santo. Yo pienso que ahí cruzamos líneas, ¿verdad? Yo pienso que está desestabilizando muchas personas que tienen muchos cuestionamientos. Entonces puede ser de piedra de tropiezo para otras personas. Punto importante. Romanos 14. ¿Ok? Punto importante, no voy a usar el versículo que le molesta a ella. Que, el Que ya yo utilicé. Que ya utilicé. Pero para explicar. Pero no voy a usar eso. Lo que sí puedo decir es que ella piensa que tiene un propósito en esto. ¿Ok? Y eso, Y no lo tiene. yo no digo que no lo tenga, pero la palabra no respalda que eso sea un propósito. Entonces yo pienso que está confundiendo muchas cosas a la vez, está mezclando muchas cosas. Y que está incitando a las personas está promoviendo una fe externa. ¿Ok? Tú estás dejando que la gente impregne o toque su piel con pensamientos y palabras que no vienen de una fe del interior, sino que la gente se va a ir más porque como tengo versículos, tengo lo de esto aquí, pues soy cristiano, Y como es estoy tatuadora demostrando a como Dios, tatuadora cristiana, pues entonces me siento más en confianza. me siento más en confianza. Pues entonces no, yo pienso que no está llevando a la gente a que tenga una fe verdadera. Eso es algo externo, eso es algo visual. Si la gente me ve con un tatuaje... Un amuleto. Ahora mismo, si la gente me está viendo con un tatuaje aquí que dice el Cordero de Dios, este tipo cree en Dios. ¿Ves? Pero no significa que en mi corazón realmente yo esté bien fundamentado en lo que es Dios. Yo pienso que es algo externo y que un tatuaje sí cambia. O sea, uno dice, no, Ahora, tatuaje- pero está tocando las emociones de la gente. el tatuaje yo me lo hago para mí, eso no es mentira. Tú te estás haciendo un tatuaje porque te gusta que te vean. A ti te gustan los tatuajes porque tú quieres verte ¿A ti te bien. gusta que te vean que te hiciste un A tatuaje? mí cuando yo me lo hice, ahora yo ni me acuerdo que no tatuaje ya. Pero cuando yo me lo hice porque yo quería que se viera. Por No, eso me lo hice pero afuera. la promoción de ella es moviendo las emociones de las personas bajo el versículo, bajo la palabra, Exacto. yo pienso que lo está usando como marketing para atraer personas ¿verdad? De este área de cristianismo para sacarle dinero. Que sí, Dios te puede utilizar
igualmente con una persona a través de tu silla, porque ella dice, a través de mi silla, puede esto. Pues si Dios te puede utilizar, tú le puedes dar una palabra, así como yo he estado en pecado y le voy a dar una palabra igualmente a otra persona, Dios te puede usar, porque si no estás en contra, estás a favor. Pero el hecho de promocionarlo a través del cristianismo, yo creo que crea una división innecesaria. No hay mucha confusión. Estás guiando a la gente a que no tenga una vida. O sea, la pregunta que te tienes que hacer es si estás guiando a la gente a una vida espiritual o a una vida de imágenes, De vanidad. de vanidades y de otras cosas, porque tú no estás contribuyendo en nada ahí. Tú estás simplemente cumpliendo un capricho que alguien tiene, pero no estás fundamentándolo ni transformándolo. Y Dios puede usarte, pero no significa que Dios esté contento con lo que estamos haciendo con Quizás Dios. está, como estábamos en el tema pasado, está retrasando, y por eso está retrasando un llamado. Quizás Dios tiene, o sea, no estoy diciéndolo yo en mi opinión, está retrasando quizás años en el desierto para llegar quizás a un lugar que Dios tiene para ti, pero quizás al estar siendo de piedra de tropiezo o Confusión. creando confusión, pues quizás tú misma estás siendo un impedimento para tu vida espiritual, para crecer. Y entonces Pablo dice que también si tú haces algo en contra de lo que tú crees, es pecado, aunque no esté escrito. O sea, si alguna persona cree que... Si lo crees en el corazón, o sea, lo si estás Janet haciendo dice, bien. "Acho, me Pero voy a hacer un si, tatuaje", si dudas, ahí estás cayendo pues en un entonces pecado. tú estás pecando contra tu propia... o sea, tu propio pensamiento. O sea, tú estás... porque Y no las estás mujeres que se seguro. hacen las cejas. No, no pasa nada. Ah, pero son tatuadas. Si son Ah, tatuajes. bueno, si son tatuadas, sí. Esos son Es lo mismo. No, pero- es que no... Yo quiero escuchar a Bonal y a Anel. Vamos a darle un break. ¿Qué tú Dale. piensas, Anel? Ah, yo estoy en un punto neutro ahí. ¿Cómo Porque así? honestamente yo leí ¿sabes? Leí completo. Y si me voy por lo que dice en Levítico 19:28, puedo juzgar a medio mundo. Pero si me voy al capítulo completo, ahí tengo que examinar yo mi corazón, porque ahí dice cosas en las que yo puedo caer como pecado. Obviamente ya estamos por una gracia. Y repetimos el tema es la fe en Cristo, en Jesús, que murió por nosotros, por nuestros pecados y que Él nos redimió. Esta discusión la tuve ayer con Arnaldo. Arnaldo tiene tatuajes, pero él tiene tatuajes de antes de Y Arnaldo te dijo que no. de llegar. Lo sabes. Y estuvimos ahí discutiendo el tema y yo le digo, pero ¿por qué tú te hiciste los tatuajes? Y él me dice, porque sí. Y yo, no, eso no es una razón. Hay que ver por qué se quieren hacer esos tatuajes. Y en adición, eso era más cultural. Hay gente que se raya por causa de... Ajá. Ocultismo y cosas. Exacto, ocultismo. Pero hay un punto importante porque tú no sabes. Ella es tatuadora cristiana y se puede pintar como tatuadora cristiana y puede pactar con tu sangre mientras te hace un tatuaje. Eso es lo que me dice Arnaldo. Arnaldo me dice, tú no sabes quién está detrás de haciéndote ese Ajá. tatuaje. Tú no sabes con qué intención te está haciendo ese tatuaje. Puede decir el versículo bíblico que quiera, pero no sabes, no estoy diciendo que ella, ¿me entiendes? No, y no estamos no queremos que se sienta juzgada. No, sino no, que no. estamos dando opinión en base A a todos, cómo está usando en general. todo esto. Invítala, ajá. Bonal, aquí a la iglesia. Bueno, sí. Invitación. Eso es lo que iba a hacer. Ah, de volar, dime. Pero la palabra, y cuando vamos a Pablo, el hecho de que no hagas caer a un hermano por algo que él tenga confusión, en esa parte en la que yo pues estoy como que Sí, neutro. porque le alimenta eso y a lo mejor la persona, ese es su punto débil. Es como, Claro. hay muchas cosas que decimos, está mal, lo castigamos, el beber, el alcohol. Yo no sé qué ustedes puedan pensar sobre el alcohol, pero el alcohol, yo entiendo que Dios lo hizo en algún momento dado, inclusive en los salmos dice, ¿salmos? Sí, o proverbios. Dice que el vino fue creado, El agua no era potable. ah, El agua no era potable. Y se no, podía y que tomar fue vino. creado para dar felicidad. Pablo le dijo a Timoteo, toma vino. Sí, pero era por una situación. Ah, pues, Pues- Si porque- nos metemos ahí en ese tema, pues... Ok, pues Otro lo tema, dejamos para otro día. otro día. Pero lo que te quiero decir que castigamos, o sea, nosotros juzgamos a base de lo que vemos. Sí choca. Yo te puedo decir que yo veo, a lo mejor no sabía que fue antes o después, pero sí puedo, si a lo mejor veo a alguien que se hizo un tatuaje, sí me va a chocar, porque en mi mente, en mi conciencia, en todo lo que yo he creído, estaba mal, ¿me entiendes? Pero si yo me voy a la palabra, tiache, pues si yo juzgo a esa muchacha por ese tatuaje o a ese muchacho por ese tatuaje, también me voy yo. Tienen que jugar Por ahí los porque panchos, vanidad porque... de vanidades. Vanidad de vanidades. Exacto. Claro. Entonces, pues ahí yo no te puedo decir la juzgo o no la juzgo, no estoy en ese papel, de verdad que Dios trabaje con cada corazón, que trabaje con el mío primero.
¿verdad? Para tener entendimiento y también con las personas que vayan a acercarse a ella también, que decidan si están en lo correcto o no y que hablen con Dios directamente. O invitarla, Pana pastor, o tuya invitarla. también, ella es de Florida. ¿Es de Florida? Sí. Es para Bonal. el pasaje. Bueno, antes de dar mi postura, te felicito por estar en Cristo. Esa es la mejor decisión que has tomado. Mantente Amén. firme y leyendo la palabra, orando. Pues mi postura no. Yo entiendo que no, y lo digo, ¿verdad? Con base bíblica, con los versículos aquí del Nuevo Testamento. Pablo, ¿verdad? Como decía ahorita, nos habla de que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Entonces, hay muchas cosas que no son lícitas. Yo ahora mismo... Perdona que te Ajá. interrumpa. ¿En dónde Pablo dice ese? En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12. Ahí habla de la inmoralidad sexual. En este habla, ¿verdad?, de que todo no es lícito, pero hay muchas cosas que no nos convienen porque no todas edifican. Sí, pero el capítulo. El capítulo Ok, de- está el versículo, pero el capítulo. ¿En dónde Pablo menciona eso? en 1 Corintios, capítulo 6. Sí, pero ella dice el texto anterior, Ajá. pero... No lo Bueno, tengo. eso que está diciendo es que el hecho de que todo lo que puedes hacer significa que debas hacerlo. Sí, hay varios textos. 1 Corintios 10, 1 Corintios 6, 12, 1 Corintios 10, 32. O sea, Pablo menciona eso como tres Varias veces. Ajá. Ok. Entonces, pues que, es decir, por un ejemplo, yo no creo, ¿verdad?, en eso, ya Dios me libertó de eso, pero hay muchas personas que usan cannabis y dicen, eso no, eso viene de la tierra, ¿verdad? Eso no es malo. Pues no por eso yo le voy a decir, pues está bien, voy a hacer un dispensario del cannabis espiritual. Te Porque lleva a volar. Exacto. Te doy cannabis cristiano porque no conviene, ¿entiendes? Va a estar todo el mundo bien loco. Siguiendo por las matas. Va a estar bien loco y no va a hacer caso al culto y ya tú sabes. Entonces, pues, no es lícito, no edifica, como dice el pastor, la postura del pastor. Y también habla, ¿verdad?, en lo que viene siendo en ese mismo capítulo, pero en el versículo 19, habla que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, hay una traducción que me llama mucho la atención, que es la traducción de lenguaje actual. En la que dice la primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 dice, el cuerpo de ustedes es como un templo y ese templo vive el Espíritu Santo de Dios que les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Qué interesante que nosotros no somos nuestros propios dueños y que en nosotros vive el Espíritu Santo. Entonces, si yo no soy dueño de mi cuerpo, pues debería preguntarle a Dios, Dios, está bien que yo me haga un tatuaje porque el cuerpo me lo dio Dios, yo no soy dueño de mi cuerpo. Exacto. Y vive el Espíritu Santo. Lo que pasa es Entonces, que ahí todo el mundo te va a decir, beber Coca-Cola es Sí. pecado. Ajá. O sea, Yo no veo Coca-Cola por muchos es ganchos. challenge. Es challenge aquí tenemos porque- agua. ¿no? Sí, no, porque hay pastores que comen Sí, súper de mal. zumba. Sí. No, Porque hay- es un hay- tema caen en el mismo- que no tiene un fin. Sí, no, pero que se quede entre ella y Dios, no Exacto. que lo publique. Sí, Bueno, o sea, y la gente ha sido, todos ustedes que le están comentando, han sido demasiado irresponsables en la forma en la que le han hablado y le han dicho Sí, la malas Ah, yo nada, que por estaba burbuja, pensando en el no, podcast de Pastor. nosotros. Porque fuera de eso, ella tiene quizás desde mi postura no es algo que yo practicaría. Yo te puedo hablar de lo que a mí me ha servido para mantenerme fiel en Dios. Ella con Dios, pero el punto es que así como ella quizás para ellos está haciendo cosas mal, ellos también están haciendo mal juzgarla, por señalarla, porque yo no estoy solamente hacia ella, yo también tengo que tener en cuenta que si ella le sirve a Dios y está en su proceso, en ella también habita el Espíritu Santo. So, nada, es cuestión de Orar ser, por de ella, ser orar respetuoso y Y Por no, todo. y no podemos decir que no podemos juzgar ese cliché de que no, están juzgando. Sí, podemos juzgar. ¿Dónde la Biblia dice que no podemos juzgar? Jesús dijo, sácate la paja que tienes en el ojo tú primero para que entonces puedas ver bien y saques el del hermano. ¿Sabes qué? Sí, pero ahí entonces yo digo que entre cristiano y cristiano nos podemos juzgar, pero esto de estar en las redes sociales, se me fue la palabra. despodricando. Exacto, contra personas cristianas y en vez de resolver los problemas, orar por la persona, ahí es donde esa parte yo no la puedo entender y esa parte nos divide y esa parte nos hace vernos mal y eso es lo que incomoda. So, para cerrar, yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo, ¿verdad? El equipo acá. Entendemos que sí, ¿verdad? El texto de Levítico no habla específicamente de los tatuajes. Sí creemos que el enfoque que le está dando en sentido de llamarse tatuadora cristiana y trayendo gente, ¿verdad?, Ujú. cristiana ahora a tener una ola de gente tatuándose a todo lo que da, puede ser con intenciones correctas o dentro del corazón de ella, de querer ayudar a gente,
pero también vamos en contra de todo lo que ha pensado la iglesia y lo que ha querido guardar la iglesia. Porque una cosa es, está bien, la Biblia no me lo dice, ok, pero ¿qué la iglesia como comunidad de fe ha creído todo este tiempo? Pues mira, creemos en que eso no edifica, creemos en que la mayoría de la gente se hace los tatuajes por algo, por una razón específica. Ya sea algo estético o ya sea algo que tenga un significado, una emoción. Que las emociones hoy son unas, mañana son otras. Entonces nosotros no juzgamos, entendemos que, ¿verdad? Por el tatuaje no es un issue que afecte su fe, pero hay muchas cosas envueltas en el sentido de Responsabilidad. de ser responsable, exacto. Y más en las redes sociales. En nuestro caso, yo no aporto a que eso sea algo que, mira, vete y tatúate. Yo preferiría que sigamos limpios, ¿verdad? Nos cuidemos un poco más de eso. Sigamos con el mismo pensar que ha pensado la iglesia en el sentido de que esas marcas no edifican en nada. Pero tampoco juzgo. Y mi recomendación sería, el punto de Rey, el llamarte tatuadora cristiana. Yo sé que lo estás haciendo porque es un gancho para atraer gente y clientes. Puede ser bueno para la venta, pero para el cuerpo de Cristo no pienso que traiga un beneficio al cuerpo de Cristo. Obviamente tú me vas a decir, no, pero es que yo necesito cobrar, ese es mi arte, etcétera. Perfecto, ¿verdad? Ese es tu arte, eso es lo que Dios te entregó como talento para que te ganes el dinero. Tú órale, pide al Espíritu Santo. Si Él te dice que sigas haciendo eso, síguelo haciendo. Si te dice que cambies de estrategia, hazlo, ¿verdad? Yo creo que el Espíritu Santo es el que te va a dar la dirección correcta para que trabajes con tu negocio. Aquí en este podcast no te juzgamos, como pastor no te juzgo, sino que qué bueno, como decía Bonal, que eres una creyente, una mujer de Dios. Y qué bueno que no estás haciendo carabela, que no estás haciendo todas esas cosas de ¿verdad? Que no aportan nada, sino que estás con un arte cristocéntrico. Pero nada, que evalúes la intención de tu corazón, evalúes si estás aportando al reino y echa para adelante. Sí, ¿no? Y último, Pato, yo sé que no tenemos que ir. No decimos que deje de tatuar porque nosotros no la vamos a mantener. No, eso es es un evento. Oramos para que pinte cuadro. O que haga diseños de camisa, que haga diseños de camisa. Pero es que en serio, como dice el Pato. Cuéntalo ahí. No, rápido. Que nosotros no la vamos a mantener, que simplemente, como dice el Pato, que busque dirección del Espíritu Santo y si el Espíritu Santo le pone el corazón que se tiene que mover, pues que se mueva. Y no Si se tatúen, vamos para viejo. Te haces una culebra hoy y después cuando te Arruga. empieza parece una lumbriz. Olvídate de eso. Una lombriz. Bueno, Dios los bendiga. Bueno, bendiciones. Suscríbase, dale al canal, dale a la campanita, dale Logo like, amarillo, comparte logo las amarillo. redes sociales, vete el logo amarillo, Instagram y TikTok y Pastor Carlos Marcano en todas las redes sociales. Bendiciones.